Buenas noches, como siempre les saludo con mucho gusto hoy desde mi domicilio porque, como ustedes saben, con esto de la pandemia hay que estar encerrados. Y les saludo con mucho gusto a Georgina y ya Raúl Sánchez Carrillo, mis compañeros, hoy desde larga distancia. Les vamos a hablar hoy de un asunto que ha sido de una competencia eterna y es el pleito por las ventas del azúcar y de la sacarina. Como ustedes saben, nuestro país ha sido un permanente productor de azúcar de caña y ha tenido considerables excedentes en otras épocas que vende al extranjero, principalmente a Estados Unidos, su principal mercado. En tanto, los estadounidenses procuran vendernos su producto, que es de orden artificial y es la fructuosa. La fructosa es un elemento artificial y mucha gente la prefiere, pero hay quienes en su mayoría prefieren el azúcar. Por eso es esa competencia de ver quién vende más y mejor en cada uno de los países, o en Estados Unidos o en México. Raúl, ¿qué opinión tienes tú del azúcar y qué opinión tienes de la fructuosa? ¿Por qué se ha dado esa diferencia? Fundamentalmente, Félix, buenas noches, se tiene que considerar dentro de la realidad del comercio, de lo que es la caña de azúcar que produce México. En Estados Unidos tienen mucho más producción de maíz, que es de donde se toma la fructosa. La gran mayoría de los consumidores, y lo podemos ver en cualquier lugar, restaurante o tienda de autoservicio, hay azúcar morena, mascabada y refinada, la blanca. Sin embargo, ya hay más productos que tienen que ver con la sacarosa, lo que no tiene azúcar sino artificial. De esta manera, por no decir marcas, sino simplemente hay tres o cuatro que predominan en el mercado y que ahí inciden otros factores, quienes tenemos problemas de azúcar en la sangre o quienes no quieren subir de peso y no quieren el azúcar refinada o cualquier otro tipo de manifestación de ese endulzante. Ahora bien, el 1 millón más de 400,000 toneladas que se vende, 1 millón más de 400,000 toneladas al año de caña de azúcar, tiene que ver con una competencia que más o menos va en lo parejo, pero desde luego el mercado de los edulcorantes va creciendo, Félix. En ocasiones nos ha ido mal a México porque el poderío que tiene Estados Unidos se impone para la venta de la fructosa en nuestro país. Pero a veces, y por la exigencia que quieren en Estados Unidos el azúcar, México puede vender más y más este producto y es lo que está pasando en estos días. Georgina, ¿qué opinión tienes o cómo has visto esta nueva competencia en la cual parece que México le está ganando a los Estados Unidos en la venta del azúcar? Así es, Félix. Como bien mencionaste, es una guerra que ya lleva muchos años, sobre todo en términos de lo que era el TLC y ahora es el TEMEC. Me da muchísimo gusto saber que ahora nosotros vamos arriba. Sin embargo, recordarles que en el sexenio pasado la Cámara de Diputados impuso un 20% de impuesto a los refrescos y a todo este tipo de alimentos que llevan fructosa. Y hoy el gobierno de México se enfrenta a un arbitraje internacional con Cargill, que es quien nos demandó, porque dicen que es una medida discriminatoria frente a esta ventaja comparativa que tienen con la fructosa y nosotros, y que no respetamos los acuerdos que están en el libre comercio. Entonces, si bien nos va hoy mejor en términos de ventas y de toneladas, pues tenemos una deuda ahí de 80 millones de dólares. Raúl, como tú sabes, la sacarina es un producto fundamental para la elaboración de productos de gas, de algunas conservas y de gomas de mascar. Por eso tiene tanta demanda en los Estados Unidos y en México. Tal vez nos vaya bien en estos días, sin embargo, porque según la Secretaría de Economía, México acaba de concertar
un enorme volumen de venta de azúcar a los Estados Unidos. Efectivamente, y se celebró en Palacio Nacional este anuncio de parte de la titular de este ramo agropecuario. Sin embargo, también es importante destacar que la calidad del azúcar que tiene México tiene estándares internacionales, entonces tiene una gran demanda, por lo que corresponde al estímulo de producción para los campesinos que tienen en zonas cañeras la producción de lo que es el mascabado y lo que es el azúcar refinada. Tiene también grandes ventajas en función de lo que es conservar, mantener e incrementar en su momento los costos por hectárea, es decir, cuánto gana quien produce la caña. Georgina, según la secretaria de Economía, Gabriela Márquez, el volumen o el acuerdo a que se llegó con Estados Unidos es sobre la venta de 1.421.000 toneladas del azúcar. Es una fuerte cantidad y por supuesto esto incide en los recursos que obtiene México a través de las exportaciones de productos agrícolas como esta del azúcar. Sin duda, Félix, es una gran noticia para nuestro país que tengamos este margen de ganancias y de exportaciones, de producción de maíz en el país. La verdad es que esto beneficia a 15 estados de la República, casi a 300 municipios y a 15 millones de habitantes en México. Y en este momento que estamos de crisis en la pandemia, es uno de los productos que más escasean, que la gente ha ido a buscar a las tiendas y que ya no hay azúcar. Y entonces esto nos va a causar que sigamos exportando más y que mucha gente, a pesar de nuestra crisis, se empiece a beneficiar más y más. Y como los campesinos se han quejado en los últimos meses de que sus exportaciones han sido muy bajas debido a la escasa demanda de productos agrícolas en Estados Unidos, seguramente estas ventas del azúcar de que hablamos los va a ayudar en mucho, sobre todo al sector campesino. Desde desde luego que este beneficio se verá en el campesinado productor de azúcar, pero también hay en esa rama, en ese complejo margen de productos del campo, así como la caña de azúcar específicamente, los otros que tienen que ver con un comercio, primero de consumo interno y otro de exportación, de ahí la importancia de que pueda beneficiarse en el sector azucarero a más y más campesinos. Y bueno, Georgina, como decimos, México no produce tanta fructuosa debido a que se requieren grandes volúmenes de maíz para su elaboración. Y en México la producción de maíz está muy a la baja, de tal manera que en este año que transcurrió fue necesario comprar más de 1 millón de toneladas para cubrir los déficits en México porque, como les repito, no hay buena producción del cereal y esto es una desgracia que realmente nos afecta a todos. Así es, siendo un país que tiene un campo enorme, con muchísimas posibilidades, habría que revisar nuevamente si tenemos que invertir más en el campo, en la producción de maíz, sobre todo para el consumo interno, como dice Raúl. Y sin embargo, bueno, podemos todavía exportar, podríamos hacer más, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, como les decía hace un momento, es una buena noticia. Creo que a lo largo de los años de todos estos tratados comerciales, bueno, finalmente estamos arriba y vamos a cubrir la necesidad exterior, pero también la interior del azúcar que es tan importante para nuestra dieta diaria. Así que tienen razón los azucareros, los productores de muchos ingenios, en estar contentos y en festejar que se haya logrado un gran acuerdo como el de los días anteriores para la venta de su producto en los Estados Unidos. Efectivamente, y además ha generado también que todo lo que tiene que ver en la actividad humana, ya sea en el guardarse, como estamos ahora en México, para detener una ascendente o posiblemente ascendente curva de contagios, enfermedades de gravedad, hospitales y decesos, tenemos también que tomar en cuenta que dentro de la actividad comercial de México en el mundo,
se tiene que tener mucho cuidado en incentivar lo que es la producción y lo que es producir también, válgase la redundancia, de otros productos que den al mercado nacional visión internacional o global. Así que, si los productores de Estados Unidos colocaron en México 1.115.000 toneladas de la fructosa durante el año pasado, se espera que en el actual esta cantidad disminuya y sea de beneficio también para que los azucareros puedan colocar mejor su producto, como lo hemos mencionado en líneas anteriores. Así es, tenemos una gran oportunidad, creo que el gobierno la está aprovechando, me da muchísimo gusto además que hagan este anuncio porque justamente ahora lo que más necesitamos son buenas noticias, una buena economía, tenemos esa ventaja comparativa como país en el comercio internacional y dedicarnos a eso es lo que más necesitamos ahora como población, estar seguros de que por lo menos tenemos el maíz para consumo interno, que podemos también exportar y que con ello no nos vamos a enfrentar a un desabasto grave en los próximos meses. Y esperemos que este acuerdo al que nos hemos referido sea de grandes beneficios para nuestro país y no tengamos que estar padeciendo tantos déficits, sobre todo en el renglón de importaciones y exportaciones. Raúl, por otra parte, es conveniente señalar que México importó el año pasado 17 millones de toneladas de maíz. Es mucho. Y por ello es urgente que nuestros empresarios y el gobierno se pongan de acuerdo para impulsar la producción de este cereal en México, porque comprar 17 millones de toneladas del elemento que ha sido fundamental histórico para la alimentación de México no se vale. Hay que recuperarnos de esa caída. En eso han venido trabajando los sectores correspondientes, me refiero al sector cañero, al sector del campo precisamente, al Consejo Nacional Agropecuario y a las autoridades que desde el punto de vista federal en comercio tienen que ver para dar apoyos que permitan un incremento de la producción de este alimento, de este maíz que tanto nos hace falta. Muy bien, pues yo creo que estamos ya casi hacia el final del programa. Me da mucho gusto que tengamos otra vez buenas noticias. No nos va a hacer falta. Todavía tenemos la capacidad de exportarlo y bueno, pues pasarlo lo mejor posible y que no haya compras de pánico, porque eso sí puede bajar la producción y puede, en vez de convertirse en un beneficio, en nuestro perjuicio. ¿Qué razón tienes, Jorge? Porque de esta manera también es importante recordar que no hay que hacer compras de pánico. Primero, porque está garantizado el abasto. Segundo, porque desestabilizarían el mercado y dañarían a todos los consumidores. Félix. Y bueno, pues se nos fue el tiempo. Que tengan muy buena noche, Raúl y Georgina, y ustedes que nos ven y nos escuchan, que la pasen bien.